Veníamos hablando, ¿no?, de secuencias o consecuencias, digo, o secuelas de después del COVID, luego de padecer el COVID. Habíamos hablado de que puede afectarte el hígado, el corazón, pulmones, pero hasta ahora yo al menos no había sentido que pudiera tener consecuencias en términos de la disfunción eréctil. Está con nosotros Mauro Carrillo, médico urólogo. Mauro, ¿cómo va? Buen ¿Qué día. tal? ¿Cómo andan? Gracias Buen por la día. invitación. Hola. Gracias por venir. ¿Es así? ¿Puede haber consecuencias después del COVID en este sentido? Exactamente. Digamos, con todo este tema que hemos tenido con la pandemia, el aislamiento, el COVID no solo afectó, obviamente, lo que todos sabemos, la capacidad respiratoria, Sí. cardiovascular, demás, sino principalmente ha afectado mucho la esfera sexual, Ajá. ¿sí? Y en particular, dentro de la sexualidad, la erección. ¿Sí? Antes que nada, hablemos obviamente de la erección, es el mecanismo normal por el cual el pene aumenta su rigidez y longitud Sí. para permitir la penetración. ¿Sí? Sí. Cuando esa capacidad se pierde, es decir, una persona no puede mantener o no puede lograr esa erección, hablamos de lo que decimos disfunción eréctil. Sí. ¿Sí? Antes de hablar propiamente de COVID, quiero separar dos términos puntuales dentro de lo que es disfunción eréctil, que son las causas principales. ¿Sí? A ver. Por un lado tenemos las causas orgánicas que llamamos, que es cuando hay una alteración del mecanismo en sí, Sí. ¿sí? Llevado a lo que sería una computadora, sería el hardware, o sea, cuando falla el equipamiento, ¿sí? Es decir, hay un problema en los vasos, o hay un problema en los nervios, o hay un problema en los tejidos. ¿Sí? Ok. Es lo que se ve más por ahí en los pacientes grandes y demás. Por otra parte, tenemos las causas afectivas o emocionales, que es cuando falla el principal órgano sexual, que es la cabeza, digamos. No es que falle la cabeza en sí, sino que cualquier situación, cualquier estresante, ansiedad y demás nos Sí. puede afectar. Recientemente se han difundido muchas noticias y hay mucha información de que, principalmente estudios por encuestas, ¿sí?, en las cuales se vio que la sexualidad en sí estaba muy afectada, ¿sí?, la esfera sexual. Se vio principalmente que en personas jóvenes, ¿sí?, aumentó mucho la incidencia de disfunción eréctil, principalmente de causa psicógena, ¿sí? Por todo el contexto, todo el aislamiento y toda esta situación que nos ha llevado, digamos, a un cambio de estilo de vida y demás. Sí. Entre esto que podemos hablar, o sea, el hecho de estar encerrados en casa, obviamente que las relaciones empiezan a ser diferentes, porque quizás si había una relación un poco tensa de pareja, el estar todo el tiempo mucho más junto, el trabajar desde casa, no tener un lugar de dispersión y demás, mantiene todos los conflictos dentro de esto. Y bueno, la ansiedad y toda esta situación de estrés afecta justamente a la función sexual y puede disminuir la erección, así como disminuir también el deseo. ¿Sí? Esto es lo que más se ha divulgado. Sí, es cierto. ¿Sí? Lo cierto Hasta que, ahora este es el panorama que teníamos. exactamente. Por ahí con los que le voy a sorprender, que quizás no lo conocían, nos ha divulgado menos, es, digamos, la afectación orgánica también. Como les decía, si hay alguna cuestión emocional, la ansiedad, la erección falla. ¿Sí? Ahora, si falla la maquinaria, también. Se ha visto recientemente que casos de COVID grave que han tenido internaciones prolongadas con toda la afección de los vasos y demás, Sí. hay pacientes que han resultado, mejor dicho, que han evolucionado con una disfunción eréctil severa. ¿Sí? Esto es un poco difícil de interpretar y hay muchos sesgos, es decir, hay muchas variaciones o cuestiones que uno no puede ver cuando lee un trabajo científico, pero se creen dos cosas, justamente. Por un lado, todo el estrés que conlleva la misma internación, el haber estado en terapia, muchas veces intubado, lejos de la familia. Obviamente que en ese caso quizás la reincorporación a la vida sexual es lo que menos piensa ese individuo en ese momento. Igual. Por otra parte, y acá es por ahí lo que muchos nos esperan, es que las afectaciones vasculares también, digamos, toda esta afectación de todo el cuerpo afecta también la vasculatura del pene. Hay un estudio bastante reciente de Miami, es un estudio la verdad que es, digamos, muy novedoso, pero digamos, no es un estudio como para sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque se estudiaron 4 pacientes. ¿Sí? Sabemos que el tratamiento para las disfunciones eréctiles severas, es decir, el último tratamiento que tenemos es la colocación de prótesis de pene, ¿sí? Lo cual en Argentina es un poco más difícil, en Estados Unidos se hace de rutina. Entonces, usaron 4 pacientes que se colocaron prótesis por disfunción severa, a los cuales 2, ¿sí?, se les tomó, digamos, 2 tuvieron COVID, 2 no tuvieron. De los que a todos estos 4, ¿Qué demostró? previo consentimiento, se les tomó una biopsia del tejido y demostraron que los que tenían COVID, ¿sí?, presentaban menor expresión, es decir, presentaban menos sustancia, digamos, que relacionadas a la erección, ¿sí?, y a su vez presentaban partículas virales, es decir, como inclusiones del virus dentro del pene. Por lo tanto, se generó una nueva hipótesis en la cual se cree que el virus podría causar no solo disfunción eréctil por
las cuestiones psicógenas, que ya todos sabemos y se ha difundido mucho, sino que podría haber también un efecto orgánico, o mejor dicho, de alteración por ahí de los vasos. Es decir, cuando decís que hay afectación vascular en la zona, es que no habría suficiente irrigación. Digo, exactamente, el que virus no dé suficiente sangre porque los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, alteran su calidad justamente por el virus y no estaría llegando la sangre o se estaría perdiendo la sangre que produce la erección. Obviamente que esto es una hipótesis porque es un estudio muy reciente y basado solo en 4 pacientes, ¿sí? No podemos sacar grandes conclusiones, pero se generó una gran discusión en torno a esto. ¿Y podés hacer algún tipo de control post-COVID como se hacen, viste, de corazón, de pulmones, de ir al médico y controlar a ver cómo estás, en qué condiciones estás? ¿Podés hacerlo? Sí. ¿Y de qué se trata ese estudio puntual? Es importante hacer, digamos, cuando se presenta una disfunción eréctil, siempre es importante consultar con un urólogo, ¿sí? Principalmente porque decimos que el pene es el reflejo del corazón. Más allá de la parte romántica de esta frase, Sí. El corazón tiene sus vasos, el pene también, y son vasos sanguíneos, es decir, arterias, venas, que son muy parecidos. Y si se altera uno, es probable que el otro también. Entonces, muchas veces la disfunción eréctil, es decir, la alteración de la erección, puede ser un reflejo, ¿sí?, de un problema cardiovascular. Por lo tanto, es importante una evaluación integral del paciente, ¿sí? Es decir, con el urólogo, eventualmente un cardiólogo y eventualmente algún especialista en salud mental que también brinden un apoyo para lograr una mejor recuperación de ese paciente. Pero puede darse que antes del COVID vos no tenías esta disfunción, este problema, y se da ahora, o viene de la mano, digamos. Puede ser que antes también me pasaba y ahora más con post-COVID. Y digamos, nosotros digamos, es probable que pueda aparecer, muchos casos son de nuevo, o sea, que aparecen de nuevo, digamos, desde cero después del COVID. Como te digo, muchos estudios es difícil de evaluar porque evalúan solamente que el paciente presentaba una disfunción eréctil, pero muchas veces no está discriminada la causa de esta, entonces claro, no podemos saber si fue por el COVID o fue quizás todo el estrés que conllevó esta situación. Eso. ¿Pero qué crees que se da más? ¿Por cuestiones orgánicas o por cuestiones, como decías, de la cabeza o psicológicas? Yo creo, y esto lo vemos mucho en la práctica, las cuestiones afectivas son principales. O sea, y además, más allá de que uno tenga una cuestión orgánica, la parte afectiva afecta al orgánico, entonces empeora la situación. Entonces, en primer lugar, creo que el respeto por la salud mental y el control, digamos, no solamente dar una pastilla o una medicación, sino hacer una evaluación en este sentido, de decirle cómo te sentís, cómo estás llevando tus días, cómo es tu relación de pareja, puede ofrecer grandes beneficios y muchas veces sin necesidad de medicación. Mauro, hecho el estudio y determinado que sí, que hay una afectación vascular en el pene. ¿Es reversible? Digo, ¿hay algún tipo de tratamiento efectivo? Afortunadamente hay muchos tratamientos y de hecho en los últimos años se ha avanzado, ¿sí? Desde sencillamente, primero principal, cambiar los hábitos de vida, evitar fumar, evitar el consumo de sustancias tóxicas, otras sustancias tóxicas, hacer actividad física, como así medicación, ¿sí? La famosa pastilla azul, que hoy en día tiene otras nuevas versiones, ¿sí? Que ofrece buenos resultados en gran parte siempre y cuando la causa sea orgánica. Además, esto tiene, digamos, una buena, digamos, mejora la salud vascular, la salud de las arterias y las venas, en este caso, por lo cual tiene un doble efecto, ¿sí? Y después hay otros tratamientos, pero ya son un poquito más avanzados para casos que son resistentes al tratamiento. Buenísimo. Mauro Carrillo, gracias por venir al programa.